Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Entramos entonces. Fan Shao miró su reloj, eran las 9:10. Shulan debería llegar pronto. El deleite en sus ojos se volvió completamente genuino. Sacó algo y lo agitó. Shulan siempre era puntual y cuando quedaba con alguien solía llegar un cuarto de hora antes, con 5 minutos de sobra. Fan Xiao tuvo tiempo justo para terminar su último cigarrillo. Estaba envuelto en un largo abrigo de lana blanca y allí, de pie. Incluso la forma en que Fan Xiao apagó la llama de la cerilla transmitió un ritmo de sereno deleite. Apretó el cigarrillo entre los dientes, mientras el humo ascendía en largas espirales. Entrecerrando los ojos preguntó: Dime, si alguien que siempre se presenta impecable por fuera tuviera que revelar su secreto inconfesable en público, ¿qué crees que haría? Lu Shen se quedó atónito sin comprender de inmediato el significado de las palabras de Fan Shao. Tras una pausa respondió con vacilación: Seguramente se pondría furioso de la humillación. Fan Shao soltó una risita, chasqueando los dientes. No es probable, a esa persona se le da bien fingir, aunque se le hinchen los dientes, se lo tragaría todo con una sonrisa. ¿Esa persona? Dime, ¿quién es? El humo se espesó, luego se disipó, dispersándose en la suave brisa otoñal. Al no recibir respuesta, Lu Shen sintió una punzada de vergüenza. El sol otoñal era veloz por naturaleza. Apenas pasada las 9, ya había empezado a mostrar su furia. A la entrada del paraje, donde no había ningún refugio, Lu Shen empezó a sentir el calor. Su mirada se posó en Fan Shao, todavía envuelto en su largo abrigo, y no pudo evitar preguntarse: Señor Fan Shao, ¿no tiene calor? Ahora Fan Shao ya no se molestaba en mantener su gentileza cuidadosamente elaborada, pero como estaba de buen humor, respondió con humor a la pregunta. ¿Calor? En realidad no. Lo que siento es sequedad. Sus dedos rozaron la forma fresca y redonda de un frasco de crema facial. La leve frescura bajo sus dedos hizo que el corazón de Fan Shao se encogiera de repente. Fue como si se hubiera activado un interruptor oculto y un torrente de pensamientos inoportunos brotaba descontroladamente. La calidez persistente de las yemas de los dedos de un hombre contra su propia piel, la serena intensidad en sus ojos, la serena intensidad en sus ojos mientras comparaba cremas faciales en el centro comercial, la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando le había reprendido suavemente que se callara. La lujuria y el deseo, devoradores en el auto que podían llevarlo al borde de la locura, y ese susurro entrecortado y contenido de su nombre, Fan Shao, un sonido que solo se le escapaba cuando lo presionaban demasiado. ¿Desaparecería todo esto de su vida para siempre después de hoy? Shulan trazaría una línea clara entre ellos, alejándose cada vez más. Los dedos que sostenían el cigarrillo se detuvieron y la sonrisa en los labios de Fan Shao se desvaneció gradualmente. Fan Shao inhaló 2 profundas bocanadas de humo, repitiendo una y otra vez en su corazón las palabras: Nada más que eso. Levantó la mirada hacia el final del camino. Una fila de autos pasaba lentamente por la entrada del área escénica, con los dientes apretados alrededor de la colilla. Fan Shao no se dio cuenta de que ya se había apagado. Las últimas columnas de humo se desvanecieron. A las 9:15 en punto, Fan Shao vio el auto de Shun Lan girar hacia la avenida que conducía al área escénica. Retiró la mirada. A 100 metros, Fan Shao apartó la colilla con un golpe, aplastándolo con la suela de su zapato. A 80 metros, sacó una caja de cerillas y la movió con inquietud entre los dedos. A 50 metros, sus dedos largos y fuertes rozaron el colgante budista que llevaba en su cuello. A 30 metros, una risa. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.